Y bueno, ¿qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Mickey. Es un gusto compartirles el primero de 3 especiales que les tengo por los 5000 suscriptores. De los demás no les daré spoiler, pero espero que ustedes se disfruten este clasicazo. Ya hace varios días que pasamos los 5000, pero ya les había comentado de que les quería grabar algo chulada para esta ocasión, porque es un número bastante representativo para mí. Y qué mejor manera que hacerlo con un clásico de esos de respeto, de los que casi ya no se miran. Por cierto, el bus está en la huesera de Ciudad Delgado. El video es relativamente reciente, lo he grabado el sábado 31 de agosto. Y si todo sale bien, ustedes el video lo van a estar viendo ahorita, que es 4 de septiembre. Así que mis amigos, espero les guste, lo disfruten y sin más preámbulo, comencemos. Entramos de lleno con esta ochentera, la cual pensé que llevaba años picada porque no la había vuelto a ver hasta hace un par de meses. De hecho, ya me había acercado para grabarla, pero como no encontramos al dueño, no se pudo. Me sorprende gratamente todos los accesorios que tiene, porque como en el 2018 le tomé una foto que ni me quedó bien y solamente andaba la lengua y la corneta. Ahorita ya anda su barra LED, unos espejos diferentes, chilateras, ya que originalmente no tenía. Y le echamos un vistazo a los silbines. Aquí en El Salvador son míticos porque de estos buses ya son contaditos los que quedan. En más accesorios le pusieron estos águilas cromados, la parrilla porque andaba una verde y este logo de Mercedes, el cual ignoren completamente porque el motor sigue siendo el Caterpillar 3208, otra leyenda que más adelante en este video podrán ver y escuchar. Levantando esta tipo visera se puede apreciar las letras de Bluebeard, que hablando de eso, en este video muchos de los datos que mencionaré los he sacado de una página que se llama coachbuild.com, donde podrán encontrar bastante detallada la historia de esta compañía. Estos buses de silbín redondo son parte de la segunda generación del All American, la cual se empezó a fabricar desde el año de 1957. Si nos adentramos en la historia, el primer All American se fabricó en 1948. Por acá les dejo una foto. Ojo, estoy hablando del primer todo americano. Si hablamos del que comenzó toda la travesía, hay que irse hasta 1927, año en que se fabricó el Bluebeard número 1, el cual fue montado en un chasis Ford modelo T. Pero de regreso con el primer All American, a principios del 49 ya estaba listo para la carretera. Algunos de los primeros modelos estaban montados sobre chasis GM, pero requerían tantas modificaciones que Bluebeard optó por comenzar a construir su propio chasis. Y es así como el 9 de mayo del 52 fue el debut de un All American exclusivo, y desde ese año los buses motor delantero y chatos, ojo con eso, usan un chasis propio de la empresa. En resumen, la primera generación duró desde el 50 al 56 y la segunda, que es la que nos interesa más en este video, empezó en el 57 y terminó de fabricarse en 1989. Comenzamos a ver sus costados y se puede apreciar que la pintura sí está bastante deteriorada. Por lo que me comentó un amigo, ya tenía buen tiempo que no lo sacaban y es por eso que buena parte de la lámina se oxidó y hasta musgo tiene. Si alguien lo llega a rescatar, sería bueno que le restaurara la lámina y siempre le dejara el mismo color aqua de fondo, pero la verdad que lo miro complicado y si al final lo salen desarmando ya queda este video de recuerdazo. Recién lo vi, creí que andaban los dos rines de aluminio adelante, pero al final solo es este. Por cierto, la primera vez que lo quise grabar estaba en un predio en Mariona, justo donde guardan también el chuzón de los chocos, pero como no pudimos contactar al dueño no entramos con mi bro Soad, a quien le mando un saludo y por cierto, feliz cumpleaños bro. Siguiendo con la historia de la segunda generación del All American, este galón así como lo vemos ya es parte como de la quinta o sexta actualización del modelo. En el rediseño del 57 los cambios más importantes que tuvo fue un parabrisas panorámico más grande, el techo era más alto, lo que permitía a los pasajeros caminar a lo largo del autobús sin agacharse, y los paneles de carrocería eran más planos, y con esto entiendo a que no se miraban tan redonditos. Hago una pequeña pausa ya que aún conserva el sticker de la sociedad a la que perteneció. Aún no daré detalles, pero ya muchos habrán entendido en qué empresa anduvo hace bastantes años. Digo esto porque en los paros de transporte de allá por el 2012 y 2013 sale en un video cubriendo ruta ya como bus particular. Como les mencioné al principio, originalmente no traía chilateras, incluso adelante se ven algo separadas. Por acá les dejo la foto que le tomé a la carrera. En la ventana de la parte trasera vemos este TAS, por lo que se ve ya tiene su tiempito pero aún no se ha despintado. Nos acercamos un poco y apreciamos mejor todas las luces, las ventanas que no sé si están curtidas o son las manchas del polarizado viejo las que tiene. Le han puesto algunas piezas de lámina cromada y esta manija con sus letras de Bluebeard es una joyita. Siguiendo con la historia nos quedamos en el 57, pues al año siguiente, después de que se promulgara una legislación federal, se añadieron los silbines cuádruples y desde ahí hasta como el 67 los buses eran así.
En el 67 la tapa del techo frontal redondeada fue reemplazada por un nuevo diseño vertical que en nuestros términos es la rutera, me refiero a toda la pieza de lámina donde van las chilateras. Al año siguiente, los faros dobles horizontales fueron reemplazados por unidades orientadas verticalmente y el resultado es un frente más acorde a lo que conocemos, pero la parte trasera seguía siendo redonda, que es la principal característica que define a los setenteros. Con el fin de cumplir con las nuevas normas federales de seguridad, en el 77 sufrió varios cambios, la mayoría internos y que tenían que ver con reforzar la carrocería. Quizás lo más visible es que se eliminó la parte trasera redonda para que coincidiera con el frente, lo que permitió espacio adicional para instalar sistema de advertencia de 8 luces, que eran obligatorias en numerosos estados. Pausamos nuevamente el tema y aunque ya no se logra distinguir bien, en esta parte más oxidada creo que decía Express y efectivamente el bus era Gacela. La ruta la desconozco, lo que sí podría ser seguro es que fue de Metapan, ya sea como 201A o 235, y en ambos lados conserva el distintivo de Estracosa, que son las siglas de la Sociedad de Transporte Colectivo de Santa Ana. Terminamos viendo la plaquita lateral de Bluebeard y pasemos al interior. De las últimas actualizaciones que se le hizo a la segunda generación fue en el 82, cuando se cambió la última ventana que era de posición fija por una de guillotina abatible, que creo que son las normales que conocemos. Así permaneció hasta que en 1989 se dio por terminada esta generación. Por lo demás, yo creo que estos asientos eran los que traía desde el inicio, bastante incómodos a gusto personal, y vemos que eran 3 y 2, como siempre es algo característico en los buses de Occidente. Le echamos un vistazo al piso y a comparación de otros buses se ve en buenas condiciones, a pesar de ya casi andar pateando los 40 años de fabricación. En unos instantes veremos la plaquita. Otra cosa que creo que no ha tenido son paqueteras y en el techo solo tiene un tubo para agarrarse. Sin duda alguna estos Bluebeard serán siempre mis favoritos por estilo, motor y por supuesto por lo buenos que salieron. Y antes de que se me olvide, un saludo para mis amigos Alexiño, Moisés y Antonio Ayala, quien en ese momento estaba en el asiento del motorista. Gracias por hacerme barra en esta aventura, ya que nos fuimos caminando desde Unicentro Soyapango hasta casi Ciudad Delgado, ida y vuelta. Veremos de cerca algunos botones laterales de los cuales la mayoría no deben funcionar. Por acá tenemos los marcadores del tablero. Siempre me ha gustado esta parte que simula madera y que le da realce a las funciones. El bus aún conserva el sistema manual para abrir la puerta delantera y si seguimos bajando veremos la palanca de velocidades que por el diseño del pomo quizás en sus inicios andaba caja sencilla y le tuvieron que adaptar la otra pieza donde van las mangueras y el selector, bueno creo que así se llama, y por lo que pude preguntar anda actualmente una caja 910 y no podíamos dejar pasar el logo del timón, que no sé si serán impresiones mías pero como que es más reciente. Como todo buen bus de la vieja escuela, tiene los ganchos de pelo para mujer alrededor del espejo. Eso antes era una tradición, así como las pitas de hule de colores alrededor de la palanca o los discos pegados en el techo. Finalmente vemos la plaquita y es del 86, tiene aproximadamente 38 años y en la historia ha sido el Bluebeard número 72433. En su momento esto era un calentador Hurry Hot y va atrás de la puerta delantera. Ya con la tolva levantada, lo primero que veremos será el filtro del aire, buen espacio que ocupa. Por lo que busqué del 3208 es un motor diésel de 4 tiempos y 8 cilindros con una configuración V8. Esto quiere decir que está montado en el cárter con 2 bancos de 4 cilindros que comparten cigüeñal formando una V. Esto anaranjado es la bomba de transferencia y este CAT es sin turbo, caso contrario al que vimos en el video de la ex Balmore. Si me preguntan, yo de mecánico tengo lo mismo que de astronauta, por eso en cosas de motores y cajas no les puedo dar una información más específica, así que si alguien es experto en el tema les agradecería sus comentarios. Por cierto, le mando un saludo al amigo Chico, él es quien tiene el bus y buena onda que permitió que lo encendiéramos. Al principio no quiso arrancar porque no tenía mucho diésel, así que con la bomba de transferencia engañó al bus, por decirlo así, para que prendiera. Primer intento no dio el chispazo, pero le apretaron los bordes de la batería y surgió la magia.
En más datos que encontré, desde que se comenzó la segunda generación del All American hubieron varios motores. En gasolina del 58 al 81 tuvo el Ford Super Duty V8. Del 65 al 89 el Chevrolet Mark IV V8. Pero después de la crisis del combustible de los 70, la mayoría de los distritos escolares y flotas optaban por motores diésel por ser más económicos. Entre las variantes que se ofrecían podemos mencionar el Cummins BT555, el Detroit Diesel de 8.2 litros, este es el que creo que le dicen Full Pincher. Sigue el Detroit 671, el Detroit 6B92 y de último he dejado el CAT 1160 y el 3208. En el caso del motor CAT 3208 se lanzó en 1975 cuando CAT colaboró con Ford, exactamente en la quinta generación de la serie B que fue el Ford B7000. Por acá les dejo una foto de cómo era el diseño de la capota. Esta generación se fabricó del 67 al 79, pero con el 3208 fue del 75 en adelante. El 3208 demostró ser extremadamente popular durante su producción. Sin embargo, se sabía que consumía bastante combustible, lo que significaba que no cumplía con los criterios de las leyes de emisiones de escape de combustión interna que estaban a punto de entrar en vigor. Por lo tanto, se dejó de fabricar en 1999. El amigo hijo del dueño, a quien también le mandamos un saludo, dio chance de mover el bus un par de centímetros, pero mi bro Moisés se emocionó demasiado. Ya estuvo vos, suave. Suave vos. Ya llegaste. Ya para ir terminando, el All American de segunda generación se elaboró durante 32 años y se encuentra entre las carrocerías de autobús de más larga producción en la historia de la fabricación de autobuses en Norteamérica, solo superado por el Crown Super Coach, el Gilead Transit Coach y el GM New Loop Classic. De él se ha derivado gran parte de la carrocería para las generaciones más recientes, con la excepción de los prototipos de la serie D3 y el EC72. Este es como un Vision cuadrado. Solo por no dejar incompleta la información del All American, la tercera generación fue la noventera, la del Silvín cuadrado, la cuarta fue el A3 que la mayoría reconoce, la quinta es la D3 y la sexta es la T3. Y es la que se sigue produciendo actualmente. Sé que he metido mucha información, espero no haberlos aburrido, así que ya saben, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por todo el apoyo.